sé que me pone más nervioso la cantidad de gente que me están filmando. Vamos a ver si podemos poner un marco a la charla, porque quiero que sea una charla esto, de acuerdo a la propuesta que me han hecho, porque la principal dificultad es que no podemos especificar muchos temas, porque no podemos especificar la realidad de cada uno de ustedes. Seguramente la realidad será muy distinta, la problemática muy distinta. Entonces la idea es, que yo he propuesto algo más amplio que es simplemente contratación laboral, también algunos aspectos de relación sindicato-empresa, que hoy sobre todo está muy en el tapete, con la idea de ver algunos temas de muchos rubros que tienen que ver con esto de la contratación laboral. Vamos a ir especificando en la medida que con las preguntas o el interés de cada tema lo vayan exigiendo. Pero sobre todo, yo pensaba, ¿qué expectativa puedo proponer acá? Va a ser difícil, porque quizás cada uno tenga una muy particular y en este tipo de charlas no se puede satisfacer plenamente. Entonces vamos a dar vuelta el asunto y decir, ¿qué expectativa tengo yo? Y fíjense lo que me he propuesto: ayudar a sus abogados para que tengan. Porque cuando sus abogados quieren explicar por qué no pueden hacer algunas cosas que ustedes quieren hacer, no lo maltratan y le creen. Entonces, ese es el marco. Con eso solo ya me conformo bastante. ¿Y por dónde empezamos esto? ¿Va a ser una charla técnica de cómo contratar, qué formulario llenar y qué hacer en cada caso? No, va a ser algo mucho más general, insisto, puntualizando la medida del interés y de las preguntas. Pero siempre que vemos temas de derecho laboral, a mí me interesa empezar por esto, para que nos ubiquemos todo de qué estamos hablando con el derecho laboral. Y yo quiero marcar esto, porque después quizás se pierda en la charla. Yo ejerzo la profesión, soy abogado, estoy en tribunales, sufro juicios laborales, sufro el Ministerio de Trabajo, sufro la conflictividad sindical, sufro la conflictividad individual judicial del lado de las empresas. No soy abogado de sindicatos, no soy abogado de empleados contra empresas. El 100% de mi actividad es ser abogado de empresas. Entonces, considérenme de su lado. ¿Por qué les digo esto? Porque va a haber cosas que les voy a decir que no les van a gustar. Pero considérenme que estoy de su lado. ¿Qué es esto del derecho laboral? ¿Por qué existe la regulación del derecho al trabajo? Existe a partir de la revolución industrial, cuando el trabajo se da de modo masivo y a partir de empresas. Cuando no existían las empresas, cuando no existía la revolución industrial, obviamente el trabajo era una cuestión familiar, doméstica o mucho más chiquita. Aparece esto, la revolución industrial, el trabajo masivo, la empresa como organización de recursos por un lado y el trabajador que presta su trabajo personal por el otro. Fíjense a qué se refieren las primeras leyes laborales. Esto es de conocimiento popular, porque cada vez que hay una celebración del Día del Trabajo, el 1 de mayo, siempre empiezan estos racontos de por qué se inició la celebración y cómo fue la evolución del derecho laboral. Pero fíjense, ¿de qué fueron las primeras leyes? Limitación de jornada, de trabajo de mujeres y niños. Primero esas, no de los hombres. Las primeras limitaciones fueron que la jornada sea de 12 horas. Después que se descansan los domingos. Que la gente no quede proteger el accidente del trabajo. Esas fueron las primeras normativas laborales. Piensen cuál sería la realidad de un trabajador sin esa normativa. Trabajar sin descanso de lunes a lunes y con jornadas que seguramente eran de más de 12 horas, sin limitación de edad tampoco. Entonces, el derecho, si bien estamos en una rama de derecho privado, porque aunque sorprenda, el derecho laboral es una rama de derecho privado, siempre se definió como algo distinto. Acá yo le cito un fallo de la Corte 62. No es que en ese momento haya nacido el derecho laboral, pero ahí lo definió muy claramente la Corte. Se trató de un juicio donde alguien había firmado un recibo de pago y inicia el juicio y se quería aplicar el Instituto de Derecho Privado. Firmó el recibo, no hizo reserva, quedó cancelado el pago. Es lo que se puede recibir. ¿Y qué dijo la Corte? A pesar de las formalidades, acá corresponde otra cosa. Corresponde ver si se cumplió o no se cumplió. No es el efecto liberatorio del derecho privado, sino es
lo que se cumple o no se cumple lo que dice el derecho laboral. Además de este aspecto que es llamativo, ¿no? La vinculación entre actividad económica y derecho laboral. En todas las crisis económicas de todos los lugares del mundo se pide como primer posible solución o como primera respuesta del Estado, ¿cuál? Este instituto de la flexibilización laboral. Llama la atención, pero siempre es así. ¿Se acuerdan de Grecia hace un par de años? Gran crisis. ¿Cuáles fueron las primeras medidas que todo el mundo civilizado exigió a Grecia para salir? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran? Bajar sus empleos públicos, echar empleos públicos y bajar jubilaciones. Grecia. Las mismas que se piden siempre en todos lados. Llama la atención, ¿no? Insisto, con esto no estoy tratando de mostrar un foco progresista en esto que estoy diciendo. No simplemente marcar un aspecto que es llamativo. Siempre pasa, a nadie se le ocurrió, hagamos un impuesto extraordinario a las ganancias, ¿no? Flexibilización laboral. Otro aspecto que destaco yo en esta vinculación de actividad económica y derecho laboral son los vaivenes cíclicos ideológicos, que en Argentina sueltan muchísimo. Marcos 2. Argentina en los 90 y Argentina en la última década. Fíjense como profesional, yo empecé a ejercer en el 94. Años 90. Cerraban tribunales laborales. De los secretarios se pasó uno, se unificó. ¿Por qué? Porque a contrario de lo que puede ser la evolución normal de una actividad judicial, mientras más población, más cantidad de juicios y por tanto más necesidad de tribunales, en los 90 se redujeron los juzgados de conciliación laboral. No puede ser una reducción, sino porque se unifican secretarias. Cada juzgado tiene 2 secretarias, se unificó una sola. ¿Por qué? Por la baja de juicios laborales. Toma atención. ¿Qué pasó en la década siguiente? Se volvieron a duplicar las secretarias y generaron más juzgados de conciliación. Y es exponencial el aumento de los juicios laborales. Esto también tuvo la contrapartida ideológica en la respuesta judicial. La ley de riesgo del trabajo, declarada constitucional en los 90, ya fue principios de 2000. Cambia el gobierno, cambia la Comisión de la Corte, cambia la ideología y al poquito tiempo de haber declarado constitucional se declaró inconstitucional. De nuevo, un montón de juicios laborales basados en la constitución de la ley. ¿Contra quién? Contra el empleador. Leyes que se han dictado al compás de esos movimientos ideológicos, y entonces esto también llama la atención. ¿Cómo desarrollarse en esos tiempos? Porque nada quita que venga el contraciclo o la respuesta contraideológica. Y entonces, ¿cómo nos manejamos? Pero también esta parte con esta idea. Pase lo que pase, digan lo que digan, se queje quien se queje, el derecho laboral está instituido para proteger al trabajador, para proteger a la parte débil, insisto con esto, la parte débil de la relación de trabajo. El derecho laboral no está hecho para hacer crecer el Producto Bruto, no está hecho para generar riqueza, no está hecho en ninguna parte del mundo, no está hecho para favorecer el desarrollo de las empresas, no está hecho para nada de eso, está hecho para proteger al trabajador. Eso es básicamente la función, el deber ser del derecho laboral. Va a ser así. Seguimos. Fuentes y principios del derecho laboral. Según esto, ¿por qué tenemos que ver? Quiero marcar. Vemos esto, después vamos a ver algunas cuestiones que pueden ser más prácticas de cómo se contrata, pero tengan en cuenta siempre esto. Esto es así. ¿Cuáles son las fuentes del derecho laboral? ¿Qué rige el derecho laboral? Está en la Constitución. En la Constitución, los tratados internacionales están por encima de las leyes. Los tratados internacionales, ¿qué tratado internacional puede regir el derecho laboral? La Corte lo está usando mucho. ¿Les suena a ustedes alguno? ¿Qué institución cada tanto? ¿En qué marco se celebran acuerdos vinculados al trabajo? ¿Ministerio del Trabajo? No, primeramente internacional. Ginebra. ¿Cuál es? Ginebra, ¿qué hay en Ginebra? No. ¿Un organismo de la ONU? La organización. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo.
Esos convenios son internacionales. La OIT, que es un organismo de Naciones Unidas donde participan no solamente los estados, sino que participan también las agrupaciones de trabajadores y agrupaciones de empresarios. Por eso se habla de un órgano tripartito: estados, agrupaciones de trabajadores y agrupaciones de empleadores. Los convenios, los acuerdos, los tratados internacionales que se celebran en OIT ratificados por un país pasan a ser legislación de ese país. Y en el caso de Argentina, porque así lo pone la Constitución, tienen una jerarquía superior a las leyes. Entonces, si Argentina ratifica un convenio de OIT que tiene institutos que son superiores a los que están en las leyes internas, cualquier juez podría aplicar el convenio de OIT. Y está pasando en Argentina. Está pasando esto. Entonces, por ahí uno no se da cuenta, escucha una noticia en diario y no ve toda la importancia que tiene, toda la significación y toda la afectación. Pero gran parte de los conflictos sindicales se han dado por fallos de la Corte amparados en acuerdos de OIT. Entonces, si ustedes escuchan a alguien de CTA que habla así, el fallo ATE de la Corte, el fallo Rossi de la Corte, y por eso nos tiene que dar personalidad, y por eso nosotros podemos pedir delegados, a pesar de que no somos el sindicato con personalidad. ¿En qué se están basando? En fallos de la Corte que se han dictado sobre la base de convenios internacionales celebrados en OIT. También tenemos legislación interna, la más conocida, la ley de control de trabajo, pero no solamente la única, legislación específica, la ley de jornada. La ley de jornada es del principio del siglo XX, ¿sabían? Y no se ha modificado. Lo vamos a ver ahora, hacer una modificación que se hizo en el 2010 que fue tremenda para todas las empresas y nadie acusó recibo. La modificación de la ley de jornada. Casi ninguna empresa acusó recibo de una modificación importantísima del 2010. Si hay tiempo lo vamos a ver. Los convenios colectivos de trabajo son legislación de cada regulación. En general, el convenio colectivo legisla por encima de la ley de control de trabajo. Es decir, ofrece soluciones mejoradoras para el trabajador, en general. Hay leyes que funcionan a modo de convenios colectivos de trabajo. Hay leyes que no tienen convenio o que tienen convenio pero además tienen una ley especial que los regula. El Estatuto del Viajante, la ley de empleo de construcción, la de peón rural. El peón rural no tiene un convenio colectivo de trabajo, pero sí tiene una ley específica. Ese es el marco. Los principios que rigen, y acá sí los voy a asustar un poco más. Este es el marco. Principios protectores, ¿se acuerdan lo que les dije? ¿Y dónde empieza el principio protectorio? Y acuérdense de la Constitución, la han visto en el secundario, ¿no? ¿Se acuerdan algo de esto? Cada tanto, se los leo un poco así, refrescan la memoria. Fíjense cómo dice el 14 bis. El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagados, retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea, participación en las ganancias de las empresas. ¿Se acuerdan el escándalo que se armó cuando salió ese proyecto? Está en la Constitución. Está en el control de trabajo también. Está en el control de trabajo. No se ha regulado nunca y cuando se regule va a ser un lío tremendo. Ya me imagino los nuevos juicios que va a haber. Impugnación de estados contables. Va a ser el nuevo juicio. Y claro. Pero está en la Constitución, para bien o para mal. Fíjense, participación en las ganancias de las empresas con control de la producción y colaboración en la dirección. La Constitución dice esto. ¿Qué les parece? Protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleo público, organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción, etc. Esto también está reconocido en la misma ley de contrato de trabajo. El artículo 17 dice: las desigualdades que se generan en esta ley son para compensar las desigualdades que se dan en la relación. La ley reconoce que está estableciendo cosas a favor de una de las partes. ¿Y por qué lo hace? Para compensar las que se dan en la vida real. Lo dice. La ley lo reconoce. Entonces, no se asusten ni pretendan que la ley tenga algo distinto a lo que tiene que ganar. Lo dice. Es proteger. Esta cita latina, en duda propietario, en caso de duda, a favor del trabajador. ¿Cuál puede ser la duda? Fíjense en qué puede ser la duda. ¿Cómo se aplica la ley? ¿Cómo se interpreta la ley? O de la prueba. No sé si está enfermo o no. ¿Cómo va a resolver el juez?
como si estuviera enfermo a favor del trabajador. No sé si esta carpeta psiquiátrica que me pidió hace 2 años, porque el juicio siempre va a ser mucho después de lo que pasaron las cosas, realmente existió o no existió. Porque los médicos dicen que no pueden saberlo, no pueden saber si realmente tenía una licencia psiquiátrica 3 años atrás. ¿Cómo se resolverá ese caso? Bueno, pues, no, entonces si hay dudas, tiene que favorecer al pobre empresario. ¿Eso será? No. ¿No? Al trabajador. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces me suelo discutir con gerentes de recursos humanos, decirle que no me paguemos, sé por despedir. ¿Cómo va a ver un juicio como prueba que estuvo enfermo o no estuvo enfermo? No, le digo, maestro, jefe, señor gerente, va a ser absolutamente al revés la cosa. Yo tengo que probar que estuvo enfermo y no voy a poder probar dentro de 3 años que estuvo enfermo. ¿Cómo hacemos? Insisto, le pongamos un marco al Instituto de Derecho Laboral. ¿Qué norma le aplico? ¿Es la del convenio colectivo o la ley contra el trabajo? ¿Cuál lo favorece? La del convenio colectivo, aplíquenles. Por supuesto hay un tecnicismo que es el conglomamiento que se llama, no lo vamos a meter en esto, que es considerar el instituto en su conjunto, no por norma aislada. Pero no nos metamos en tantos problemas. Este también es muy interesante, irrenunciabilidad de los derechos. Suena difícil porque ¿qué quiere decir? No importa qué le hagan firmar al trabajador. Él aceptó ser así. Él me pidió que no lo registrara. Él me pidió que no lo blanqueara. No importa nada. Nada. ¿Está? Nada. Pero él me firmó acá que no tiene nada que reclamar. No. Nada. Irrenunciable al derecho del trabajador. ¿Dónde se puede firmar algo con cierta validez? Insisto en este punto. Cierta validez. Ministerio de Trabajo o tribunales, excepcionalmente por una figura específica para la terminación de un contrato de trabajo está la posibilidad de hacerlo ante escribano, la famosa rescisión consensual del contrato de trabajo, el artículo 241 famoso, que quizás hayan aplicado alguna más de una vez, o en algún caso en las empresas de ustedes, cuando tanto empleador como trabajador se ponen de acuerdo para dar por terminado. Esa es de relativa utilidad porque nada quita que el trabajador diga me obligaron a firmar esto. Pero formalmente la ley acepta que eso se haga por escritura pública. Incluso si se hace en tribunales o en el Ministerio de Trabajo, lo que la ley exige es que tanto el funcionario público como el juez homologuen eso, es decir, digan que de este modo, con este acuerdo, se da realmente una justa composición, ¿no es esa frase? Una justa composición de los intereses de las partes, de los derechos del trabajador. ¿En el Ministerio se puede firmar cualquier cosa? Tampoco se puede firmar cualquier cosa. Hoy mismo ya el control de los funcionarios hacen que si no se cumplen determinados parámetros, no se acepte ya el convenio entre el Ministerio. Pero así todo, y me ha pasado, puede resultar que la autoridad administrativa, a pesar de que se firmó frente a un funcionario, diga no lo homologo. Me pasó. Por suerte me pasó, se cumplió la prescripción. Ya no lo vamos a ver, porque nunca se enteró el trabajador que no homologaron ese acuerdo. Me enteré yo nomás, porque me fui a fijar. Entonces, es más, por eso está ese asunto en el marco del artículo 260, no para que se acuerde el número, sino para que sepa. Si me firmó todos los recibos de sueldo, ¿por qué me reclama diferencias? Si nunca me reclamó. Irrenunciabilidad del derecho del trabajador, no importa que haya firmado sin reservas, las puedo reclamar siempre. Por eso, nada de lo que se le haga firmar. No, yo le puse una frasecita al recibo de sueldo y no se dio cuenta que renunciaba a reclamar. No importa. No, me firmó un contrato de que ese modo tributista y que rechazaba y negaba y juraba por su madre y por sus hijos que no tenía relación de dependencia con la empresa. ¿Sirve para algo? Para nada. ¿Me dan cuenta? No sirve para nada. Pero me firmó con la sangre, tampoco. Excepción a esto, y sí, alguna excepción. ¿Se puede renunciar al trabajo? Sí. ¿De qué modo se puede renunciar?
o frente a autoridad administrativa o con telegrama colacionado. Y así todo discutible. Ha pasado en algún juicio, no a mí, por suerte, pero sí a otros, donde se probó que fue el correo acompañado por el gerente le redactó y se quedó al lado hasta que mandó el telegrama de renuncia. ¿Vale ese telegrama de renuncia? Nada, vale. Por supuesto que no vale. Se cumplió la forma, pero obviamente no fue un acto libre y voluntario del trabajador renunciar. Bueno, hubo una gente que hay un empleado doméstico hace poco que terminaron preso los patrones. Sí, no me acuerdo exactamente cómo decir, porque había algo más. No solamente había algo renunciar, Se que acusó de robo y le acompañaron voluntariamente a que el manda telegrama renuncia. Y después, bueno, esta señora inició una causa legal. Pero ha sido bastante más grave que eso. Lo habían dejado en la casa, dejado en la casa, le retiraron el documento, había sido bastante más grave que eso. Y lo revisaron incluso. Lo revisaron, había sido bastante más grave que eso. Sí. Tal cual. Esto de la conciliación y la excepción, esto que les dije. Se pueden hacer acuerdos, sí se pueden hacer acuerdos, pero frente a autoridad administrativa y judicial. Una pregunta que me quedó duda. El tema es cuando hago un acuerdo con un escribano público, ¿son las acciones contadas? La única excepción pues es cuando yo marco el 241, que se llama el 241 es la figura de que tenga de trabajo. Yo me pongo de acuerdo con el trabajador no es un despido sin causa y no es una renuncia, sino que consensuamos la terminación del contrato de trabajo. Y declara nulidad de ese acto. ¿Cuál es la consecuencia? La reinstalación. Ya vamos a ver un poquito más. Y el último, principio de gratuidad. Todo trámite que haga el trabajador es gratis. Todo trámite, incluidos los judiciales. Eso es para que lo sepamos. ¿Qué riesgo tiene un trabajador en un juicio laboral? Ninguno. No arriesga nada. Por eso es una cosa que siempre digo: todo despido con causa va a terminar en tribunales. Pero lo filmaron 10 cámaras disparándole a sus compañeros de trabajo y robando la mercadería. Va a ser el juicio laboral. Porque si esas filmaciones no se presentaron, se quemaron, se perdieron, alguien se olvidó de invocarlo, el juicio laboral lo va a ganar y no arriesgó nada. Si no lo gana y lo pierde, que arriesga nada, que perdió el tiempo, pero no va a estar peor que antes. Es duro el concepto, ¿no? Sí. Pero es real. Es más, si este trabajador estuviera seguro de que va a perder el juicio, puede desistir un día antes de la sentencia. Y la ley que dice: es sin costas. Es sin costas. ¿Les parece muy justo todo esto? Entonces ahora cambio el rol de abogado de empresas y voy a mi FA progresista. Acuérdense el artículo 17. Las desigualdades que establece esta ley son para compensar las desigualdades. No lo digo por el caso de ustedes, pero es una cosa que yo exagero siempre. Si no fuera por las leyes de trabajo y también en gran medida por la actividad sindical, y no es que defienda la actividad sindical, muchas, no digo ni la mayoría ni ningún porcentaje, muchas empresas tendrían sus empleados con grilletes y pañales. ¿Estoy exagerando? No. Y lo dicen ustedes. Entonces, esto es simplemente para matizar y ver cómo funciona. Contratación laboral. Fíjense, ya nos extendimos muchísimo y todavía no empezamos a ver contratación laboral. Entonces, esto vamos a ver, no digo rápido, pero vamos a ver varios aspectos como para considerar. El primero, ¿qué es esto de un contrato laboral? ¿Cuándo hay contrato laboral? ¿Por qué no puedo usar figuras alternativas al contrato laboral? ¿Qué es una definición que hace del concepto de trabajo la ley de contrato de trabajo? Constituye trabajo a los fines de esta ley toda actividad ilícita que se presta a favor de quien tiene la facultad de dirigirla mediante una remuneración.
El contrato de trabajo tiene como principal objeto la actividad productiva y creadora del hombre en sí. Solo después ha de entenderse que mediante las partes una relación de intercambio y un fin económico en cuanto se disciplina por esta ley. Es una definición antropológica de valores esta que hace. Habitualmente olvidada, ¿no? Habitualmente olvidada. De lo que tengo en el otro lado no es un proveedor, no es un colaborador, no es el concepto que quieren ponerle, es antes que nada, ¿qué cosa? Una persona que trabaja. Aunque sea un tal por cual que les haga olvidar ese concepto, del otro lado hay una persona que trabaja con la dignidad infinita de toda persona humana desde un punto de vista antropológico, y hasta religioso si tiene. La dignidad infinita que tiene toda persona humana. Eso es. Y frente a ese sujeto se da la contratación laboral. Entonces, por supuesto, esta relación de subordinación son capítulos y capítulos en todos los libros de la doctrina laboral. ¿Cuándo es relación laboral? ¿Cuándo no es relación laboral? Entonces, acá la ley lo trata de definir. Habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación, siempre que una persona física se obliga a realizar acto, ejecutar obra o prestar servicio a favor de otra y bajo la dependencia de esta, durante un periodo determinado de tiempo mediante pago una remuneración. Entonces, es prestar un trabajo a otro bajo la dependencia de otro. Entonces, toda la dependencia se ha dicho es dependencia jurídica, económica y técnica. Entonces, después libros y libros a ver qué cosa esta. Pero ¿cuándo hay subordinación jurídica? Bueno, estoy sujeto a lo que el otro me dice, recibo órdenes, tengo un jefe, me sujeto a un horario, me sujeto a una disciplina, me incorporo a la estructura que otro ha organizado. Dependencia económica no es tanto que yo necesite el sueldo, pues yo puedo ser un empleado millonario. Entonces esto a veces tiene un matiz. Esa subordinación económica es el aspecto que tiene la genera el riesgo. Lo que yo hago se incorpora a la actividad productiva ajena a mí, y como le vaya y como me vaya a mí depende de que yo trabaje, no del resultado de esa estructura. Al empleado, qué sé yo, de Coca-Cola no le va a ir de acuerdo a si Coca-Cola vendió más o menos botellas de gaseosas, sino le va a ir por ir a su trabajo y prestar su trabajo, sus servicios, su fuerza laboral en esa actividad productiva de la empresa. Él no recibe el beneficio directo de la venta de gaseosas. Por eso se habla de ajenidad en el riesgo. Yo no participo de ese resultado directo de la actividad comercial y productiva de Coca-Cola, por darle ese ejemplo. Y subordinación técnica. Es decir, yo no decido cómo voy a hacer o no las cosas. Pues yo soy el médico que trabaja en un hospital, ¿cómo no me a mí no me va a decir el director del hospital dónde tengo que hacer la incisión para la operación? No, en ese sentido no. Pero sí en qué quirófano y con qué equipo y a qué pacientes. Pues yo me incorporo a esa estructura. Me olvidé de preavisarles. ¿Qué pasó al vencimiento del contrato? Se transformó en un proceso indeterminado. O sea, a veces llama, me olvidé de preavisar, ¿qué hago? ¿Qué se puede hacer? ¿Hacer firma con fecha anterior? No. Está firmado, pero me firmo una vez, tenés que firmar a él los demás. Así se ve. Eso se usa. Con la visa de vacaciones. Bueno, una respuesta más fuerte podría ser renovar el contrato. Renovar el contrato como salida. Lo renuevo. Y ahí sí, ya me empieza a jugar el preaviso formal. Sí. Pregunta, ¿qué pasa en caso de quiebra de una empresa? Oh, no es. A ver, habré que. No me voy a meter en todo ese problema en realidad, pero no se ve un concurso también. Técnicamente lo que ocurriría, se cae todo el convenio colectivo y se podría negociar un convenio de crisis. No ha pasado casi nunca. Caso de quiebra, hay que definir si quiebra con continuidad o sin continuidad. Si quiebra con liquidación y dejó de trabajar, se acabó todo. Luego que le va a quedar un privilegio
por determinados rubros y por determinado tiempo a los trabajadores. Nada más que eso. Privilegio general o especial. Nada más que eso. La práctica argentina ha hecho que en muchos casos, y quiero con continuidad, por algún motivo, los jueces entiendan razonable darle la continuidad a una cooperativa de los trabajadores. Sobre todo el Estado Nacional ha fomentado mucho eso. Como pasó en la fase impacto, ¿no? Ha pasado en algunas, hasta donde yo había visto, la mayoría fue simplemente extender un poquito más la liquidación de la empresa. Resultó exitoso eso, creo que había muy poquitos. Pero eso ha sido, insisto, por voluntad del Estado. Lo que dice bueno, también quiere toda una gama de posibilidades, incluso de venta de la empresa en bloque, varias cosas más. Pero técnicamente, en caso del concurso, se podría renegociar un convenio colectivo. No ha pasado. No ha pasado. A ver, ¿qué más podemos ver esto? Bueno, se indemniza el plazo fijo, ojo, sí se indemniza si es de más de un año a la finalización, incluso con precio se indemniza con la mitad de la indemnización. Entonces, por el plazo fijo sí se indemniza. Por eso a veces no se usa este, se usan otros. Entonces tomamos rápido para contrato eventual y empresas de servicios eventuales. Gran tema este, porque en el fondo el concepto es el mismo. Sea un contrato eventual que haga la misma empresa, que en general no se hace, o sea un puesto que provee una empresa de servicios eventuales. El concepto es el mismo, tiene que haber realmente una eventualidad. ¿Cuál es la eventualidad? Con necesidad extraordinaria y transitoria de la empresa. Extraordinaria y transitoria. Yo sé que voy a tener necesidad extraordinaria y transitoria, pero no sé cuánto, por eso no es plazo fijo. Entonces tengo una licencia por enfermedad inculpable, no sé cuánto va a durar, no sé cuándo se va a curar, cuándo va a acabar esta licencia psiquiátrica. Yo le apostaría que termine justo el día en que se vence el periodo pago. Pero si realmente estuviera enfermo, yo no sé cuándo se va a curar. Entonces puedo usar un contrato eventual. ¿Y cuándo termina el contrato eventual? Cuando terminó la necesidad. Por eso no hace falta ahí realizar, no hace falta determinar el plazo, no hace falta nada. Pues se tiene que dar. Después se reglamentó en el 2403 y en este decreto del 2006 se reglamentó mucho más. Fíjense por si no me creen, fíjense que dice la reglamentación del 2006, este decreto, que a favor de recuperar la identidad del contrato de trabajo típico debe formularse una enunciación taxativa de los tipos de servicios para los que pueden ser destinados los trabajadores eventuales, de modo tal que no sea posible la utilización de esta modalidad excepcional en tareas que requieren una contratación por tiempo indeterminado. ¿Para qué se usan las agencias de servicios eventuales? Es un fraude laboral. No acusemos, no imputemos de ese modo a nuestros nobles empresarios. En general, ¿pero para qué se usa en términos económicos? Para acelerar la selección y poder cubrir la contingencia. A ver, ¿y si yo digo para flexibilizar el costo laboral? Sí. ¿Estaría diciendo algo cierto o no? Totalmente cierto. Flexibilizo el costo laboral. No digo que lo achico, porque posiblemente tener un puesto bajo una empresa de servicios eventuales resultaría más caro que tenerlo contratado directamente. Pero flexibilizo el costo. Pero la exigencia de la ley es que ese puesto tiene que estar cubierto por las mismas razones que podría contratar esa empresa un empleado eventual. No cambia absolutamente nada. Tiene que ser una necesidad extraordinaria. Y puede ser o por una situación de vacancia o de licencia transitoria, puede ser por una necesidad extraordinaria y transitoria del mercado, por necesidad transitoria y extraordinaria ajena a la actividad. Y lo raro que en esta contratación también lo poner para una obra o servicio determinado. Es raro, ¿no? Porque ahí tendría que tener plazo fijo, no, entre el eventual. Pero así lo define la ley. Esos son los mismos casos que se tendría que aplicar para la empresa de servicios eventuales. Si el puesto es permanente y uso la agencia, ¿qué riesgo corro? Fraude laboral. Ese sería el mayor, que un juez diga eso, que es fraude laboral. En realidad, el riesgo jurídico directo que corro es la solidaridad
de las consecuencias de un contrato de precio determinado. ¿Por qué esto no se ve tanto? Porque si la empresa contratada de servicios eventuales es de las grandes y serias, la empresa nunca va a tener esa contingencia. Lo va a absorber siempre la empresa, la agencia, si se quiere. ¿Se entiende? ¿Algún juez puede decir que es fraude laboral acá? Sí, y me pasó. Dijo, fraude laboral. Tremendo y exagerado a mi gusto. Completamente exagerado a mi gusto. Y en el fondo injustificado. Pero a veces pasa. Hay jueces que a veces fallan más que por la realidad de los hechos, por una cierta ideologización de institutos laborales. Y dijo eso. Pero obviamente para la empresa el riesgo es real. El riesgo formal existe. En la práctica, obviamente la agencia, en la medida que sea de las agencias grandes y serias, va a absorber ese costo. No se lo va a hacer asumir a la empresa tomadora del personal. La semana pasada hubo conflicto en Volkswagen. No sé si leyó en los diarios. ¿Cuál fue el conflicto? Volkswagen cortó contratos. Cortó 30 y pico de contratos de agencia. Era personal eventual, entre comillas, que estaba hace 2 años. Obviamente que no era personal eventual. Entonces, ¿frente a quién planteó el problema el sindicato? Frente a Volkswagen. Esos son empleados tuyos. ¿Cómo te queda la solución? Entonces, el problema puede venir por ese lado más que por el lado judicial y de declaración de solidaridad. Porque desde este punto de vista va a ser explicable y va a estar complicado. Es decir, así que hubo una eventualidad durante 2 años. ¿Cuál fue esa necesidad extraordinaria y transitoria? ¿Cuál fue la vacancia, suplencia o el servicio determinado? Es raro, ¿no? Pero se puede dar. ¿Le sonaba este tema de la eventualidad? ¿Lo han visto? La atención por la agencia. De todos modos, insisto, y me preocupa no, que siga aparte, firmado. aparte una acotación. Sí. Aparte de todo esto del sentido digo, pues, generalmente tenemos nosotros recursos humanos, pero no trabajamos gente, así tenemos esas pantallas. También se da algo que productivamente el empleado no tiene sentido de pertenencia a la empresa, y también se ha pasado que, viste, no sé si usted ha visto ese fallo, hay discriminación porque a uno le dan la bolsa de fin de año y al que está por consultora no le dan nada. Bueno. Entonces pasan muchas cosas que no hacen productivo al empleador y está pensando en hacer juicio. Pero no solamente lo pensemos ni en productividad ni en conflictividad, lo pensemos en sentido humano más primario. Una barbaridad eso, ¿no? ¿Sí? Una barbaridad. No, vos sos de agencia, no tomes la coca. Sí, pero al mismo tiempo quizás, me servía coca, era mi empleador, o sea, a veces se hace esa diferencia porque, o sea, es también entendible. ¿No? El empleador se cuida de las formas. Claro, decir, bueno... Si hay eventualidad y hay contratación por agencias, ese empleado se incorpora completamente y con todos los derechos como cualquier otro empleado de la empresa. No cambie nada que yo lo saludo mejor o peor. Nada, que lo invito no al asado de la empresa. No cambie nada. Nada. Y si acá no meto la formalidad, que se por escrito, justificar, nada. Pero es así. Y en el caso, discúlpame, en el caso de los, no por la coca, sino por los derechos, en el caso de los PPP. Bien, acá lo tengo. Que ahora está... Sí, ahí lo vemos. Quiero hacer una distinción. Una cosa es la agencia de servicios eventuales, que tiene que tener autorización del Ministerio de Trabajo y un objeto exclusivo y ofrecer una garantía que lo hace por seguro de caución de millones de pesos, con las agencias colocadoras de personal que no son eventuales. Ahí sí tiene un riesgo grande. Si yo contrato personal con el solo objeto de prestárselo a terceros, ahí sí me puedo meter en un problema de fraude laboral. Porque la ley dice, sí, si ese es el caso, se considera empleado directo de la empresa que lo toma. ¿Por qué se da esto? Y me pasó también en un juicio, las famosas empresas que dan servicio en comercialización, entre paréntesis, repositores, me cayeron con este fraude. ¿Por qué?
porque ese repositor no conocía la empresa, que era su empleador formal, nunca habló con esa empresa. ¿Con quién hablaba? Exclusivamente con la empresa que había tomado sus servicios. Se reunía con ellos, tenía con ellos los objetivos de venta, tenía con ellos la formalidad, ellos le dan el recibo de sueldo. Entonces, un juez vio todo eso y le dijo: fraude, usted era el empleado directo de esta que contrató a aquella. Esta solamente existía para proveer el personal. Marche preso. ¿Ves? Es una situación distinta. Ahí hay una pena, ¿puede haber alguna pena así penal, digamos? No, pero Que vaya uno preso. No. Nunca pasó. Salvo que comentamos. bueno, está bien, pero no fue preso por Sí. fue por coacción, por retención, por privación ilegítima de libertad, por ese tipo de cosas. Fue el matrimonio este con la empleada. No fue por el tema del telegrama laboral. Bueno, esta es otra cosa que también se descuida mucho. Contrato a tiempo parcial existe, es una posibilidad, claro que es una posibilidad, pero el límite es 2/3 partes de la jornada diaria o semanal. Diaria o semanal, 2/3 partes de ahí para abajo. No es mensual, diario o semanal. Entonces, por ejemplo, se puede trabajar 7 horas y media, 4 días, sí, porque en la suma total estoy por debajo de las 2/3 partes, considerando las 48 horas semanales, las 2/3 partes semanales. Habrá que ver cada convenio, porque el convenio tiene menos de 48 horas, ¿no? O sea, habrá que ver cada convenio para si tiene las 2/3 partes. Pero en esto no hay tortilla, no es un pago por hora el contrato a tiempo parcial. Yo decido, con el tiempo parcial, se le liquido las horas que trabaja. Si estoy por encima de las 2/3, no es que le liquido las extras. Lo que me dice la ley ahora, pues se cambió en 2009, es que tengo que pagar en ese mes que infringí las 2/3 partes, sin poner límites. No importa si infringí un día o una semana, le pago el sueldo completo. Eso no se ve. Después, antes de la discusión teórica, si trabajé más de las 2/3 partes, pero dentro del límite de jornada, ¿tengo que pagar hora extra o no? Y técnicamente no es hora extra. Pero ya que le liquide más que las 2/3 partes, ya me obliga a pagarle el 100% del sueldo. ¿Y esto por qué? Porque hay gente que no lo maneja. Y una vez me sorprendí, hablando con un sindicato que estamos, un sindicato con el que tratamos mucho, donde la discusión era si en la actividad se pagaban horas nocturnas o no. Entonces el sector empresarial decíamos no, porque trabajan en equipo con turnos rotativos, se cobran nocturnas. Y yo sí, que no, que sí. Mira, hay empresas que ya me horas nocturnas, a ver, mostrame. Me muestra el recibo de sueldo para que tenga que pagar horas nocturnas y después me dio el recibo de sueldo básico, 180 horas tanto. ¿Cómo 180 horas? Me llama la atención. ¿Qué acordaste con esta gente? Y acordamos así, que la gente no va a trabajar completo y le va a liquidar las horas. Pero una barbaridad esto, porque liquidar 180 horas es reconocer que trabajó más las 2/3 partes y que no estoy pagando el sueldo completo. Por lo tanto, este empleado te puede reclamar ¿durante cuánto tiempo? 2 años la diferencia de cada uno de los meses. ¿Y qué me dijo el secretario gremial? Me mira, se ríe un poco, no se dio cuenta de la empresa, pero efectivamente puede pasar eso. Yo lo dejo hacer porque me serví tener antecedentes de horas nocturnas y el empleado sabe que tiene ese reclamo para hacer. Pero lo que llamó la atención es el concepto, o sea, el sector gremial lo conocía perfectamente, el empleado lo conocía perfectamente, y el empresario o gerente con el que hizo ese arreglo no lo sabía. No lo sabía. Entonces se metió en una contingencia. Está liquidando mal los sueldos. Tiene una contingencia de riesgo indefinida. Indefinida. Contrato por temporada, lo pasamos rápido porque es. Vamos a ver. Contrato de aprendizaje, lo menciono simplemente porque es una cosa que prácticamente no se usa, pero existe todavía, de 1 año para aprendices, al cese no hay indemnización, es una práctica que no se utiliza. Primer paso en Córdoba, en realidad la legislación ya se dictó, son esas 2 modalidades, cada relanzamiento fija requisitos para el beneficiario. Y sean estas 2, modalidad de entrenamiento y modalidad de contrato por tiempo determinado. El entrenamiento funciona como una pasantía, si se quiere. Limitación de tiempo, no genera relación laboral, funciona como una pasantía. 20 horas semanales, y el monto de acción beneficiario es 1.500 pesos directamente del Estado. En la otra sí se genera
una relación entre la empresa tomadora. Por tiempo determinado. ¿Qué tiempo? Un subsidio. La empresa contrata un subsidio que se le paga al beneficiario y que se puede descontar después de liquidación de sueldo. O sea, el sueldo le puede liquidar menos 1.500, asignación estímulo del programa Primer Paso Córdoba. ¿Cuánto dura eso? Un año. Por supuesto que siempre se han destacado como una cosa muy buena, pero insisto, en esta se genera una relación de trabajo por tiempo determinado. Aquí ya funciona como una pasantía. Tocamos rápidamente el tema pasar. Una pregunta sobre PPP, me interesa porque estoy dentro del programa. ¿No es en cierto punto anticonstitucional porque no te da ninguna seguridad ni económica? Yo que estoy dentro del PPP cobro mucho menos, o sea, obviamente, 1.500 pesos, ¿sí? Cobro menos de lo que es el salario mínimo vital y móvil. En realidad, esto es lo raro porque cómo se estira el tema de la ley. La ley le hace decir a los institutos: ladrás, tenés hocico, tenés 4 patas, comés comida para atar, pero no son perros. Eso hace la ley en las pasantías y en esto. No genera relación laboral. No genera relación laboral, obviamente esa persona no cae en ningún instituto de derecho laboral. Eso es lo raro. Más que inconstitucional es forzar un instituto legal. Forzar el instituto legal. Pasa con esto y pasa con las pasantías. Acá lo que se entiende es que está en una etapa de formación como promoción al empleo. Una flexibilización laboral, ¿no? Y en cierto modo sí. Sí, porque una persona que va a trabajar con limitaciones, pero va a trabajar. Se va a incorporar a una empresa, totalmente. Pero judicialmente todos estos casos han resistido todas las críticas. Esto y las pasantías. La pasantía, no, a continuación. ¿Vos querés decir algo? Sí, respecto de los accidentes de trabajo del PPP. Bueno, ahí la ley define, es una cosa rara, porque dice, no hay relación laboral, en este caso, ¿no? Porque acá se entra con la RT, entra con todo. Claro. Aquella que dice, no hay relación ni con la provincia ni con el empleador. Pero, haciendo una elucubración, la reglamentación dice, cae en la posibilidad del autoseguro, queda cubierto por el autoseguro de la provincia. En cierto modo, si se puede reclamar a la provincia en el accidente laboral. Porque la provincia, por etapas, ¿no? Actualmente no tiene ninguna RT, en agosto sí tenía RT, ahora no tiene RT. Entonces caería en ese autoseguro. ¿A quién habría que reclamar el accidente de trabajo? A la provincia. Pero si tienen RT, porque a mí me pasó, en el caso de entrenamiento. ¿También? Cuando vos das de alta al PPP, le pones los horarios que hace. O sea, por ejemplo, son 4 horas. Y si vos lo querés hacer otro horario, tenés que denunciarlo por el tema del RT. Por ejemplo, puede tener un... ¿Pero se incorpora el dictado beneficioso de la RT que ya tiene la empresa? No, es por la empresa, es por la provincia. Por eso, pero la provincia, insisto, depende de la RT, si la provincia está bajo RT o no. En periodos está bajo RT y actualmente no tiene RT. Entonces, ¿por qué? Porque las provincias, los estados municipales, provincias nacionales se pueden autoasegurar que sea. Que en el fondo no es ningún autoseguro. El mismo juicio. Voy a agregar un poquito lo que decía el señor. Yo averigüé, porque tuve un PPP el año pasado, y consulté, en el caso del accidente de trabajo, cómo debería actuar con él. Yo sé que si me pasa con un empleado que tengo una nómina, tengo que yo siempre lo derivo. No sabía qué contestar, por eso le digo que no tiene RT. Bueno, entonces, lo que habría que hacer es tener un seguro de área protegida en la empresa y llamar a un ECO o cualquier empresa de emergencia médica que le brinde una asistencia y lo derive a un hospital público. Pero no tiene un servicio, no tiene una RT donde vos puedes llamar de la provincia donde digas, che, llamo, la provincia PPP número tal, eso no existe. Córdoba no tiene RT. En un momento tuvo durante 2 años. Es por una cuestión de salud de la persona, porque vos lo tenés accidentado, se te corta un dedo, ¿sí? ¿Y qué haces? ¿A dónde lo mandás? No, pero vos, disculpame. Es lo mismo que pasa con el No, pero yo averigüé, fíjate, averigüé era 15 días por un tema de PPP, porque nosotros tenemos varios PPP. Y me dijeron que no les podía cambiar el horario así nomás por el tema del RT. Eso me lo dijeron. Pero lo dijo quién. ¿Sabés por qué lo hacen? Para que no haya un exceso. Más que por la RT,
para que vos no hagas abuso. Vale, Para que vale. usan a los chicos como comodines. Entonces, si fuese así, si no te pusieran esa prescripción, como dijo aquel doctor, sería, como dijiste, que estaban atados con los pañales, Con grilletes de trabajar de noche, los chicos. Por eso que te piden que declares una jornada. Por eso que te lo piden. Porque si no lo harías hoy, a ver hoy, hasta nublado, no venís tan tarde. No, mañana no vengo, venís pasado. ¿Están así son los empleadores? Pero, mira, No en nuestro caso, en nuestro caso no, te digo. pero también te pregunto por qué lo usas a la figura del PPP. ¿Por qué usas como empresa la figura del PPP? Y no pones un puesto de trabajo 4 horas como te hace falta. Bueno, porque la provincia nos da la posibilidad. Bueno, entonces no hay que ser hipócrita. Porque estamos hablando. Ya me está haciendo una acusación. Doctor, usted Aspectos laborales y profesionales. Esa resolución es válida. ¿Qué pasó? Acuérdense que no es solamente ese no remunerativo, antes eran los beneficios sociales, los famosos tickets eran los remunerativos, y se acuerdan de la post-crisis en el 2002, 2003, 2004, los decretos de aumentos eran no remunerativos. A todo eso, la Corte Suprema lo hizo sonar en fallos. Incondicional, ¿cuál es? ¿Por qué incondicional? Y porque decía eso de es remuneración, pero no le damos el efecto de remuneración. Entonces, incondicional. La última incondicional fue la de los acuerdos paritarios. Ya con el pasado. Las convenciones colectivas que decían cláusulas sumas no remunerativas son inconstitucionales. Entonces ya no hay discusión posible. ¿Se siguen aprobando en convenciones colectivas? Sí. ¿Qué es como lo va el Ministerio de Trabajo? Solamente cuando son gratificaciones extraordinarias no remunerativas. Pero echan trampa que están haciendo algunas convenciones. Hago una gratificación no remunerativa extraordinaria de 12.000 pesos, pagada en 12 cuotas de 1.000 pesos. ¿Qué estoy haciendo? Estoy dando una parte del aumento, 1.000 pesos, como suma no remunerativa. Eso hasta ahora se está homologando. Supongo yo que no lo van a permitir. A poquito en el próximo. Y por supuesto los aplicativos que todos conocen, que empezó a decir, bueno, a ver, decime cuál es la norma que permite calificar esto como no remunerativo y eximiente de aportes. Y pasó en sanidad hace 2 años, ya vamos a estar en la actividad, se encontró con que el no remunerativo no fue homologado. O sea, no tenían cómo llenar el aplicativo. ¿Cómo no fue homologado? No homologar la cláusula no remunerativa. Por supuesto, la mayoría de críticas dice integrarlo. Es integral. Una última cosita para mí que me quedó acá en el trabajo. El tema de las horas extras. Se nos menciona antes. Muy poquito han tenido en cuenta este tema de la modificación de junio del 2010. Nadie lo tenido en cuenta. La ley con el trabajo es de año 29. Y no tuvo reforma hasta el 2010. En su momento que decía, las horas extras a quien se paga a todos los trabajadores, excepto al personal de dirección, decía. Y en la reglamentación decía que del supervisor para arriba, toda esa gente no cobraba hora extra. La práctica hizo que a quién se pagara y a quién no hora extra. Entonces, ¿cómo se definió en la práctica? ¿Cómo decían? ¿A quién no le paga hora extra? Al personal fuera de convenio. Y se dijo eso y quedó instalado para siempre, ¿no? Sos fuera de convenio y no tenés hora extra. ¿Lo han escuchado esto? Esa reforma de 2010 que dijo, solamente están eximidos de no cobran horas extras los directores y gerentes. Cambian la palabra del personal de dirección para decir gerentes y directores. Casi nadie se fijó en esto y casi nadie cumple esto. Muchas empresas que hicieron pasaron a nombrar gerentes por todos lados. Lo que también tiene una complicación. ¿Cuál es la complicación? Lo que decía la Constitución, ¿se acuerdan? Igual remuneración por igual tarea. Todos somos gerentes, pero yo cobro la mitad que este otro gerente. ¿Cómo puede ser? Entonces genera un problema cuando quiero solucionar. Entonces, ese tema siempre lo marco y todo se sorprende. Nadie puso un recibo de esa reforma. Entonces, ¿el personal fuera de convenio tiene hecho hora extra? Sí, claramente sí. Claramente sí. En la medida que no sea director o gerente, claramente sí. Este es un problema serio que se está dando. Bueno, como ya se ha hecho ahora,
simplemente con esto en un raconto de algún instituto de derecho laboral, la idea no es solucionarle la vida a nadie, al contrario, problematizar, pero yo me contento con cumplir mi primer objetivo. ¿Se acuerdan cuál era? Ayudar cuando ustedes piden asesoramiento legal y no le digan ¿por qué no puedo hacer esto? Y digan, no, cierto, lo escuché en otro lado que no podía hacer esto. ¿Con eso querés contar algo? No, quería decirle justamente cuál era su objetivo, que a mí me ha ayudado porque están presentes, soy la abogada de la empresa y van a poder saber por qué no. Qué gran cosa. A ver, ¿ves por qué uno quiere poner palos en la rueda? Pero acuérdense, a ver, hace poco yo lo hablaba esto con un empresario. ¿Y por qué lo dije? La anécdota es la siguiente. Comentando con un ingeniero agrónomo que explota el campo, dije, sí, tuve unos clientes que explotan el campo y le ha ido muy bien con la cosecha. ¿Y cómo sabes que les fue muy bien? Y porque están, como es campo propio y tienen tanto rendimiento, pues no es así como hay que verlo. ¿Cómo hay que verlo? Tenés que ver si el rendimiento fue superior a lo que se cobra de alquiler en quintales, porque si no, explotó mal el campo. Eso me dio una pauta cuando hablaba con un empresario. Bueno, mi rentabilidad depende de que yo no cumpla completamente todo esto. Entonces hay un problema serio. Yo tendría que decir que esa actividad es inviable. Es inviable. Entonces, si en mi esquema de negocios mi rentabilidad depende de que yo algo de esto no cumpla, en mayor o menor medida, yo tendría que decir algo está seriamente mal ahí. Seriamente mal. Al menos en un emprendimiento, a ver, no quiero ser duro, pero un emprendimiento serio. Entonces, con esto no hay que asustarse. No se puede trabajar en Argentina con esto. No, sí se puede. Tampoco es que estemos en el lugar de mayor protección laboral del mundo. En absoluto. En absoluto. Sí, mucho más que otros países hermanos de Latinoamérica, eso está claro. Pero que el mundo desarrollado, no, sin duda. Que no. Entonces, con esto no quiero darle un mensaje ni positivo ni negativo. Esto es lo que es. Esto es lo que es. ¿Se puede vivir y desarrollar cumpliendo esto? Y por supuesto que se puede. Ahora hay situaciones patológicas, y sí, y tal es así que, a ver, a todos nos dio cierta tranquilidad que el presidente de Aerolíneas y el ministro de Economía dijera, con estos reclamos sindicales Aerolíneas no es viable. ¿Por qué tranquiliza? Porque es reconocer la realidad. En la patología del sistema, por supuesto que hay actividades económicas que no son viables. En la patología del sistema. Pero se está viendo una patología del sistema, sobre todo en el tema sindical, que también es otra parte que íbamos a pensar, pero no se dio. Pero esa también es que hoy no tiene un horizonte claro. Hay una patología del sistema, dada sobre todo por una actividad sindical interna opuesta a los sindicatos tradicionales que están causando serios problemas y no tiene un horizonte de solución claro. Frente a eso está más que justificar la preocupación de cualquier empresario, y por eso insisto, tranquilizó que hasta el mismo presidente de una empresa estatal que tiene un apoyo del Estado enorme dijera, así no somos viables, que quedará para el privado que no tiene esa posibilidad. Pero fuera de esos casos patológicos, esto no impide trabajar, no tendría que hacerlo. ¿Estamos? Muchas gracias y mucho gusto.